El miedo muchas veces nos paraliza, precisamente por la incertidumbre de si las cosas funcionan o no van a funcionar. Los mayores aprendizajes de la vida están cuando nos atrevemos a dar el paso. Nos damos cuenta si funcionaron o si no funcionaron. Hoy vamos a aprender de esas lecciones que a veces no nos salen bien. Esta es otra charla que agrega valor con René Durán. Bienvenidos a Charlas que Agregan Valor. Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Gracias a quienes nos están escuchando a esta hora, también a través de Ágora Radio, y quienes están conectados a través de mis redes sociales, quienes nos están viendo a esta hora en YouTube, en Facebook. Muchísimas gracias por estar conectados con Charlas que Agregan Valor. Hoy vamos a estar hablando con una invitada muy especial. Esta mujer tiene ese espíritu de emprendedora, de empresaria, y se ha lanzado a varios proyectos, y con ella vamos a estar hablando precisamente de esas cosas que han salido y de momento cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, porque ahí es donde están los grandes aprendizajes de la vida. Muchas veces nos paralizamos, nos quedamos estáticos por el miedo, y es precisamente ese miedo, ¿no? Saber, ¿será que por aquí me va a funcionar? ¿Será que no me va a funcionar? Pero cuando la gente se atreve y a esos sueños le pone acción, pues ahí termina uno dándose cuenta efectivamente lo que funciona y lo que no funciona. Mi invitada no es colombiana, es una mujer de Centroamérica, ella es de El Salvador, una empresaria, Kelly Roque. Hola Kelly, muy buenas noches, bienvenidas a Charlas que Agregan Valor, gracias por haber aceptado esta invitación, ¿cómo estás? Hola René, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos los que están presentes también para disfrutar de esta pequeña charla que yo espero que sirva de algo, un poco de lo que nosotros vamos a conversar acá y que se lleven ese granito de arena para su vida empresarial y también para su vida personal. Bueno, hablemos un poquito de Kelly. Cuéntame un poquito de Kelly, quién es Kelly, porque tuvimos la oportunidad de hablar hace ya un par de meses y me queda esa imagen de la mujer emprendedora, de la chica que desde muy temprana edad, estando en la universidad, se lanza a hacer proyectos y que siempre ha estado con ese espíritu de emprendimiento. Sí. De hecho, la última vez que conversamos, que tuvimos nuestro podcast, yo comentaba de que desde que estaba en la universidad había iniciado. Había iniciado con un proyecto muy pequeñito en ese entonces, en mi último año de la universidad, de vender dulces y galletas, y luego migré ya a mi primer emprendimiento un poco más estructurado, que era máquina dispensadora de toallas femeninas. Luego avancé y puse un emprendimiento en el área de las comidas que se llamaba Pícalas, que era venta de alitas bañadas en salsa de estilo americano, como todos los conocemos. Y luego ya me uní con otra persona y ya fundé un restaurante mucho más grande, con mucho más personal, mucho más recursos, mucha más experiencia. Y actualmente ese restaurante ya no está en funcionamiento. Sin embargo, hay muchas historias que contar, mucho aprendizaje del que conversar, y es exactamente el tema del que vamos a hablar esta tarde, tú y yo. Bueno, precisamente es que yo pienso que en el tema de los emprendimientos, Kelly, uno le apuesta todo, ¿no? Al sueño, a lo que uno quiere lograr. Y voy a arrancar por aquí. Se siente, hay que vivir el duelo, ¿verdad? Porque eso nos cuesta muchas veces. ¿Cómo han sido esos procesos de duelo cuando comenzaste? Dijiste, ok, en lo que comenzaste en la universidad, luego después el tema de las alitas, luego la idea de manejar todo esto con el tema de las toallas higiénicas y demás en El Salvador, en los centros comerciales. Lo digo ya porque me conozco la historia, ya porque me la contaste. El tema del restaurante, que además estuve allá hace, ¿qué? Unos 2 años estuve precisamente en El Salvador y estuve ahí en ese restaurante y era genial. ¿Cómo se viven esos procesos, Kelly? Sí, así es, René. Yo creo que estábamos comentando antes de iniciar el en vivo que en este momento yo estaba pasando por una etapa de duelo.
una etapa de aceptación del cierre de un ciclo. Y esto es algo que yo antes ya había vivido con los otros 3 emprendimientos que yo ya había tenido. Y yo no te lo voy a ocultar, es algo que voy a ser muy franca, es una parte de las más difíciles, el aceptar que algo llega a su final. Estaba comentando también en otra entrevista que tuvimos con Jorge, que muchas de las empresas, bueno, todas las empresas de hecho tienen un ciclo de vida. Este ciclo de vida, en el mejor de los casos, puede ser de 100 a más años, que son contadas las empresas alrededor del mundo que tienen esa vitalidad, y luego están las demás que van desde lo más largo hasta lo más corto. Estamos hablando de algunas que pueden durar 50 años, que ya son generacionales. Luego estamos hablando de proyectos más cortos, que son de la vida del fundador, que pueden durar alrededor de 30 años. Y luego estamos hablando de los emprendimientos que son un poco más pequeños, que son franjas de vida mucho más cortas, que estamos hablando de 20, 15, 10, 5, 6 años, que este fue en el caso de restaurante en el cual yo estuve, alrededor de 6 años. En ese sentido, el tiempo de vida es algo que todo emprendedor debe tener en cuenta, que cualquier proyecto que se inicie, ya sea porque vas a iniciar otro, ya sea porque vas a expandirte o porque lo vas a vender o simplemente porque llegaste al lugar al que querías, vas a tener que dejarlo por A, B, C o D razón. Todo tiene un ciclo de vida y desde el momento en el que tú empezás, debes de ser muy consciente de que ese punto va a llegar. Cuando ese punto llega, es donde nos enfrentamos a la realidad de decir, ok, yo invertí esto de aquí hasta acá en esta franja de tiempo, que son distintos tipos de recursos. Estamos hablando principalmente de recursos financieros, que es el que más se va, el recurso del tiempo, que es el más valioso, que es el cual no vuelve, y también están los recursos emocionales. El emprendedor, cuando está en esa etapa de transicionar hacia empresario, suele tener mucha emocionalidad dentro de sus proyectos e invierte mucho de su ser emocional dentro del proyecto. Y eso hace que se convierta en algo personal y no en algo meramente de una mentalidad de inversor, ¿no? Que ya son aquellos que invierten y solamente basan su análisis al 100% en los números, que eso es ya otro nivel de crecimiento al cual todos aspiramos llegar, pero mientras estás en ese camino, tenés este componente de emocionalidad. Entonces, esta emocionalidad que nosotros hemos invertido en cualquier clase de proyectos, cuando viene el despegue, suele ser muy doloroso, porque todo aquello a lo que más le invertimos es aquello que tiene más valor para nosotros, ya sea de manera consciente e inconsciente también. Entonces, en este preciso momento, cuando existe la separación, es donde nos enfrentamos a la realidad de decir, ok, llegué a donde no quería llegar, pero sabía que en algún momento iba a pasar. Y en ese momento existe un dolor, un despegue de lo que yo quiero versus lo que está sucediendo. Y es una situación que muchas veces es dolorosa. Generalmente es algo que no se discute de manera abierta, porque no coincide y no concuerda la imagen de dolor por la pérdida de algo con una imagen empresarial y de emprendimiento. Son dos cosas que generalmente el público no las asocia y no se deben de combinar. Son como el agua y el aceite, pero no por eso están peleadas. Nosotros somos humanos que tenemos emociones y no pueden dejar de existir. Entonces, en este sentido, la experiencia duele, pero el primer paso para poder aprender de cualquier etapa de nuestra vida es reconocer que estás experimentando estas emociones, aún dentro de un marco empresarial. Y en base a eso,
tú puedes ir haciendo recaps y decir, ok, esto pasó en este momento, esto sucedió en este momento, ¿qué puedo aprender de acá? Porque eso es lo importante. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué cosas podemos mejorar de las que hicimos para que nuestra próxima intervención sea mucho mejor? Alcancemos el siguiente nivel. Entonces, en ese momento es en el cual yo estoy atravesando y es en el cual creo que nos vamos a centrar muchísimo más, ¿verdad? En preguntar cosas un poco más puntuales y yo trataré la manera de responderlas sin dar tanta vuelta. Listo, perfecto. Sí, porque ¿qué es lo primero que uno siente cuando a mí me parece, pensando un poco en el tema, uno dice, lo primero es aceptar que hay que, por una u otra razón, hay que tomar la decisión de decir, hasta acá vamos. Porque a veces eso cuesta y muchas veces el prolongar el tema, el no querer aceptar esa realidad puede llevarnos a que terminemos, si el tema es a nivel económico, si no se está logrando la producción, por ejemplo, el nivel de equilibrio o demás, en la medida en que prolonguen tomar la decisión, pues voy a terminar con mayor número de deudas, voy a terminar debiendo a proveedores, tal vez a empleados y demás. ¿En qué momento ya uno debe de apartar el sentimiento, el corazón y decir, no damos más, hasta aquí llegamos? Creo que lo que acabas de mencionar es el componente más importante para saber tomar una decisión. Cuando tú analizas los números y ves que no existe rentabilidad, no existe liquidez, esos son los dos síntomas más grandes a nivel financiero de que algo no está bien y que no tiene un sentido más profundo el continuarlo. Si esto ya ha venido sucediendo durante mucho tiempo, has hecho todos los cambios posibles que puedes hacer y las cosas no han mejorado. Eso es el principal motivo que cualquier empresario debe de analizar. Si tus números no están de manera correcta, no puedes seguir operando, al menos que sea por algún factor, como el principal factor que a mí se me ocurre, que algo que yo también viví, bueno, que todos hemos vivido, es el tema de la pandemia. Cuando eso ocurrió, obviamente todo el ambiente de consumo cambió, porque las condiciones estaban muy limitadas. Entonces, el comercio en línea se potenció, la distribución a domicilio también se potenció, obviamente todo el tema de la farmacéutica, de la salud, ese ramo fue uno de los que más beneficios económicos obtuvo. Entonces, tú tenés que ver por qué razón esos números no están de acuerdo a las previsiones que se tenían en primer lugar. Tenés que evaluar si es por un motivo sanitario, si es por alguna reforma fiscal, que eso también son factores que afectan directamente, alguna regulación dentro de la industria, que en el caso mío puede ser alguna regulación de salud, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenés que averiguar, todo eso tenés que sentarte y decir qué está pasando. Y si tú ya tratas y con los que podés controlar, mejorar ese resultado por X cantidad de tiempo, que tú puedes decir 6 meses, un año, y durante ese tiempo no han habido cambios, entonces realmente tenés que ser una cabeza fría y decir, ok, no se puede, se ha hecho todo lo que está dentro de nuestras manos para controlarlo, para mejorarlo, y no se ha logrado. Entonces, tenés que parar y decir, no va más, no va más y no va más. Y ahí es donde se mete el componente emocional. Claro. ¿Qué tanto lo puedes controlar? ¿Qué tanto lo puedes frenar y decir, no es? Y eso a nivel del ser humano, el tema del ego tiene mucho que ver ahí, porque ahí es básicamente decir, me equivoqué, cometí este error o yo tuve esta responsabilidad por A, B, C o de motivo,
Y es algo que a nadie le gusta admitir. A todos nos duele admitir que nos hemos equivocado, que somos responsables de, o que fuimos irresponsables en dejar salir una situación que se pudo haber controlado desde el principio, que no le pusimos paro, porque eso también es la otra cosa. No solo son cosas Ajá. que surgen, sino cosas que permitimos que vayan ocurriendo y se vayan desarrollando. Que al final es una bolita de nieve que se va haciendo y juntando y explota. Te puedo preguntar Ahí es donde en la tu caso, ¿sí? te puedo preguntar en tu caso particular que hoy ya después que te sientas y miras y dices, ok, si yo hubiese atendido ese punto, que en algún momento lo vi como una debilidad tal vez, o como algo que no venía funcionando, si yo hubiera puesto el ojo en eso, tal vez las cosas serían diferentes. ¿Lo has podido identificar ya después de este periodo de duelo o todavía cuesta poder asimilar eso, Kelly? Sí, sí, son cosas que yo en el camino, cuando ya estaba ahí adentro, fui diciendo, esto es algo que no tuvo que haber sido así desde el principio, pero como escuché también recientemente una frase que me gustó mucho, 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 que esto es como el payaso. Una vez que tú ya estás maquillado, tienes que salir afuera y dar tu espectáculo. Entonces, el aspecto que yo empecé a darme cuenta en el camino que era algo demasiado grande para que yo pudiera controlar, es el tema del endeudamiento. Los empresarios a veces creen que pueden controlarlo porque tienen una mega idea, porque ya han experimentado esta industria, ya trabajaron antes de eso. Y cuando se ven en el camino, ya en la situación de convertirse en los propietarios, de convertirse en el agente, productor, el responsable de cumplir con todas las responsabilidades de todas las áreas empresariales, ya te das cuenta de que el endeudamiento es algo que debe de ser de manera muy delicada y controlada. Yo en su momento creí que se podría asumir un nivel de endeudamiento grande solo porque se tenía una cartera de clientes muy grande. Y eso era suficiente para dar el flujo de efectivo y sostenerlo. Sin embargo, en el camino me fui dando cuenta que no es así. Que tú tenés que tener ese ratio de endeudamiento, es algo que todos los financistas te hablan, ¿verdad? Que es un ratio del cual no tenés que pasarte para no ahogarte con el tiempo. Y yo creí que podía con eso y no fue así, porque eso poco a poco fue ahogando, fue ahogando. ¿Por qué? Porque a nivel emocional, y vuelvo al mismo punto, eso causaba dentro de mí que no se pudieran tomar las decisiones en base al crecimiento empresarial, sino en base a poder solventar las deudas de una manera más efectiva. Y eso es un enfoque muy equivocado. La empresa no es para pagar deudas, la empresa es para solventar un servicio, una necesidad y que a través de esa resolución tú generes rentabilidad. Eso es por definición el deber de ser de una empresa. Y yo lo estaba viendo desde otra óptica. Y a pesar de que estaban los clientes formados, de que estaba en una ubicación excelente, todo eso fue minando. Y eso es lo que al final desembocó en, no, esto ya no puede ser, esto ya no puede continuar, ya no se puede sostener, hay que tomar la decisión de cerrar. Así que ese es el principal factor realmente que yo te puedo comentar que yo he podido identificar. Me supongo que en el camino van a surgir más, pero es un proceso del cual estamos todavía atravesando y que vamos a seguir aprendiendo. Definitivamente yo creo que la vida se trata de aprendizajes y esto, cuando se tiene el espíritu del emprendimiento, uno intenta por un lado, el tema tal vez no funcione o logre uno mantenerse a flote durante determinado tiempo, como ha sido tu caso, pero ahí van quedando aprendizajes. Pero te pregunto, ¿hoy ese espíritu de emprendedora se ve opacado o sencillamente dices, ok, no,
esta no funcionó, estoy pasando el tema del duelo, pero voy con otra idea, porque cuando se tiene ese espíritu de ser emprendedor, se está precisamente viendo cada oportunidad fallida como un proceso de aprendizaje. En el caso tuyo, ¿cómo te ves? Bueno, René, francamente, yo sí he tenido el punto en el cual he dicho, no, quizás ya no va más, quizás ya no tiene sentido el seguirlo intentando, quizás apunté demasiado alto, quizás lo que yo quiero es una locura, quizás yo no nací para esto. Y me han surgido un montón de pensamientos invasivos dentro de los cuales yo tengo dudas y dudas muy serias. Y he llegado al punto incluso de decir, quizás hubiera hecho otra cosa con mi vida para no enfrentar el trago del fracaso, ¿verdad? Todos esos pensamientos a mí me han pasado. Ahora bien, ¿me ha dejado de gustar? No, me sigue gustando. ¿Es algo que quiero continuar? Sí, sí lo quiero hacer, pero ahora estoy con una mentalidad de ser una persona mucho más precavida, de analizar bien mi entorno y de saber que si yo llego a realizar otra cosa, porque tengo ya unos proyectos en mente de los cuales todavía no estoy concretando nada, porque sé que no estoy en mi momento ideal para poder desempeñarme nuevamente en ese papel. Si estos proyectos o cualquiera de ellos se llegan a desarrollar, yo voy a ir con una mentalidad muchísimo más madura, con mucho más aprendizaje y ya con estas experiencias de vida que yo sé que me van a enriquecer, que yo sé que me van a ayudar a, pues, obviamente siempre van a haber errores, pero voy a pretender no cometer los mismos que ya se cometieron, sino unos nuevos, otros que no, todavía no sepa, otros que todavía no comprenda, otros que solamente haya leído, pero que ya los vaya a experimentar en carne propia. Entonces, sí, para responder a tu pregunta, sí tengo dudas, sí tengo este sentimiento de fracaso, pero a la vez Pero entiendo de que solo es una etapa, de que solo es un momento, ¿sí? claro, es algo que nos sucede y no solamente si lo vemos desde el punto de vista de la creación de empresa, del hacer un emprendimiento, sino cada vez que tenemos una situación de estas que no nos sale en la vida, llámese en la parte amorosa, a nivel de estudios, a nivel de cuando tenemos una decepción con un amigo, con una amiga, cuando perdemos un ser querido, por ejemplo, uno queda con esas ganas a veces de no vivir, ¿no? Con ese desánimo de decir, ah, esto no vale la pena, todas las personas son iguales, ¿para qué hacemos esto si no tiene sentido? Pero ahí precisamente está bien vivir ese proceso. Es posible que hoy muchos de nuestros oyentes, de las personas que nos estén viendo, estén atravesando por una situación parecida, pero ahí es donde vale la pena reflexionar también y decir, ok, la vida continúa, la vida continúa. Y tengo dos opciones. Mucha gente ha enfrentado situaciones de duelo, situaciones de pérdidas, y para cada quien esa situación que está viviendo hoy no es más o menor si la comparamos con la tuya o con la de otra persona. Pero lo que va a marcar la diferencia es qué actitud tomo frente a. La tomo como la decisión de decir, no, definitivamente no voy, ya esto, yo quedé curado con este tema, no voy a seguir insistiendo. Por el contrario, me animo y digo, ok, de aquí aprendí esto, de aquella otra situación aprendí aquello, y vamos a hacerle con mayor cautela, pero vamos a seguirle haciendo porque ya no soy la Kelly de hace 15 años, ya no soy la Kelly de hace X tiempo cuando empecé a vender dulces, ya soy la Kelly que le he sumado la experiencia de esto, la experiencia de lo otro. Y hoy las personas que nos están viendo y que nos están escuchando pueden también decir, yo ya no soy la misma persona, ya tengo un recorrido más que me permite poder afrontar primero el embate del fracaso, llamémoslo ahí entre comillas, porque
porque es una batalla que se pierde, es una batalla que se pierde, no la guerra. Así que hay que seguir encaminado. Pero quería preguntarte eso y muchísimas gracias por tu honestidad. Mm, Aquí vienen otras cosas para analizar. Normalmente cuando la gente está emprendiendo, ¿tú crees que de pronto fallaste desde ese momento, desde cuando estabas sacando tu proyecto? Porque cuando uno se sienta a analizar los proyectos, no, uno dice, ok, este proyecto vamos a hacer X cosa. Entonces lo primero que tengo que hacer es establecer el tema financiero, es el mirar hacia dónde vamos a apuntar, es el poder hacer toda una cantidad de análisis de riesgos, ¿no? Un sinnúmero de riesgos que pueden estar inmersos dentro del trabajo que se viene realizando. ¿Hiciste ese proceso o hay algún paso que de pronto te saltaste y desde ahí sientes que el tema ya empezaba a no funcionar? Sí se hicieron los números, sí se sabía cuánto era la cantidad de deuda que se tenía al inicio del proyecto, sí sabía también cuál era la cantidad de flujo de efectivo que había a nivel mensual, también a nivel anual. Sin embargo, uno de los principales factores fue el COVID, porque cuando se abrió la renovación del restaurante, que fue el que tú conociste, se abrió en febrero del 2020 y el COVID acá en El Salvador se declaró ya como pandemia nacional, perdón, en marzo. Entonces, básicamente, un mes de operatividad full con la cartera de clientes fue que se tuvo un tan solo mes. Y a partir de ahí, todo cambió. Y debido a que ya se habían obtenido estos compromisos a los cuales se les estaba haciendo frente, no se pudo hacer un cambio inmediato para flexibilizar la manera en que el producto llegaba, los canales hacia el distribuidor. No se hizo ese cambio tan rápido. Porque desde ese momento fue cuando se empezó a ver el valor de la flexibilidad y de cambiar tus procesos de la manera más rápida. Y en ese momento yo también tenía la mentalidad de que tenía que ser de esta y esta manera, de esta manera tenía que llegar el producto porque era algo que ya estaba establecido, algo que ya estaba funcionando, era una fórmula, por decirlo así, mágica, algo que ya estaba rondando. Entonces, yo no quería admitir que se tenía que cambiar la manera de llegar al consumidor. Y Kelly, ese fue otro componente. ¿no crees que de pronto te hizo falta precisamente eso que mencionabas ahí, algo de flexibilidad, de entender que a veces, aunque las cosas nos hayan funcionado bien hasta aquí, a veces es necesario movernos rápido al cambio porque eso también termina siendo importante? Sí, sí, la verdad que ese es otro factor y es algo que también he venido asimilando, el ser una persona más flexible, el ser una persona como un elemento agua que se adapta a las formas. Y es algo que no es tan sencillo a veces cuando, al menos yo que he tenido esta mentalidad de que yo soy muy de la escuela tradicional del empresarial, que tú tenés un lugar físico y en ese lugar físico realizas operaciones con tu X plantel de personal por medio de esta distribución, marketing tradicional, y con esto llegas al consumidor y el consumidor llega al sitio donde estás. Pero esto cambió, o sea, obviamente hace muchos años que cambió, pero yo Claro, todavía me rehusaba a aceptar ese cambio. Y todo eso, pues, son las cosas a las que ahora vemos que está el mundo no funcionando, porque ahora todo el mundo es rápido, los cambios en el tema de los que trabajan con las redes, los influencers. Yo admiro mucho a estas personas porque ellos tienen la capacidad de que hoy sale un trend, en 5 minutos ya tienen ellos el suyo. Es increíble y yo creo que de ellos se puede aprender mucho, no solamente para poder nosotros consumir el entretenimiento, sino el decir, ah, ok, está este trend, esta situación, y tú vas a adaptar tu publicidad. Todos esos cambios es algo que yo golpes, es bueno asimilarlo. Para bien es una manera nosotros de crecer y de que la próxima cosa que se inicie ya vaya con ese cambio.
ya vaya con esa mentalidad de no ser tan cerrados, sino de ponernos allá afuera y seguir a los demás. Así. Ágora Radio, cultura, inspiración y conocimiento. Busca a tu pareja y bailemos en Bogotá. Llega nuestra invitación cultural de danza en dúo Contracuerpo. Dirigida a bailarines residentes en Bogotá. 2 categorías, profesional y emergente. 24 millones de pesos en incentivos económicos. Participa desde el 1 hasta el 30 de octubre. Toda la información en invitaciones.scrd.gov.co o en www.biblored.gov.co. Bogotá, el mundo te mira. Bienal Internacional de Arte, septiembre 20 al 9 de noviembre. Día Mundial de las Ciudades, octubre 30 y 31. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Sí, definitivamente ese es un punto muy importante, ¿no? El poder entender que tenemos que estar yendo al ritmo de los cambios de la tecnología. Y esto no solo aplica al tema empresarial. Uno encuentra a veces muchas personas que a nivel personal, ¿no? Dicen, no, pero pues es que hasta aquí lo hemos venido haciendo de esta manera. Aquí llevamos 20 años, yo siempre he hecho las cosas de esta forma, me han funcionado y eso va a seguir funcionando. Pero a veces hay que entender que todos estos cambios de la tecnología, el avance de la IA, de la inteligencia artificial y todo esto, va haciendo que si no tenemos esa adaptabilidad, que si no tenemos esa manera de movernos hacia donde va hacia donde está yendo la sociedad, el mundo en sí, bueno, vamos a quedar rezagados. Yo era uno, por ejemplo, Kelly, te confieso, y a los oyentes, de los que hasta hace, yo creo que unos 7, 8 años quizás, a mí este tema de estar hablando en redes, de estar haciendo contenido para YouTube, para Instagram, para TikTok, decía, esto es pura perdedera de tiempo. Y si hubiese tenido una conciencia diferente, tal vez hubiese tomado ventaja, porque veníamos en ese momento moviéndonos a través de los medios de comunicación y hubiésemos poder llevar eso a la práctica mucho más rápido y haber tomado ventaja. Pero no, uno se queda, no, hasta ahora lo hemos hecho de esta manera y se va uno quedando. Pero hay que ir implementando los cambios, Tres cosas que no repetirías en un nuevo emprendimiento. Bueno, yo creo que básicamente, Kelly, nos quedarían 2, porque ya me habías mencionado, bueno, nos quedaría una, porque ya me habías mencionado 2. Uno era el tema del endeudamiento, precisamente, que ahí habías aprendido ya el tema del endeudamiento. El segundo, como esa falta de adaptabilidad, de entender que los tiempos van cambiando y que tenemos que actuar así, rapidísimo. Una tercera enseñanza de todo este proceso, Kelly, ¿cuál sería? Muy buena pregunta. No lo había pensado, pero déjame y lo analizo en este momento. Eso es lo bueno de estas conversaciones, que a veces te hacen confrontarte y decir, ¿qué otra cosa hay aquí por aprender? Porque de hecho sé que hay mucho más, pero ese mismo componente mío de a veces resistirme a que las cosas no sean como yo quiero, me juega en contra. Pero Claro, sé que claro. con el tiempo eso irá cambiando también, ¿no? Todo eso cambia. Quizás lo otro podría ser que yo en ese momento tenía un socio, una persona que creo que yo te comenté, que también creo que la conociste también en su momento. Sí, claro, Y cuando estuvimos en El a Salvador en veces, 2019. a veces, sí, a veces el poder concretar y llegar a acuerdos en etapas muy tempranas puede ser desgastante, ya que cada quien quiere
como predominar su propia opinión sobre lo que considera correcto. Y a veces hace falta un punto medio, ¿no? Y yo creo que si en las primeras etapas en que tú estás iniciando, podés ser la persona decisora de la estrategia que vas a implementar para poder cumplir tu visión empresarial, creo que sería muy bueno iniciar de esa manera, de estando tú solo desarrollando el principio del proyecto. Ya cuando eso crezca una empresa mediana, una empresa grande, ¿por qué no? Ahí sí ya vamos al tema de socios que ya son otro tipo de cuestiones que ya van involucrados, ya una mente más fría. Pero al principio sí creo que sería mucho más conveniente establecer tú tus propios objetivos, tus propias metas, tu propia visión y en base a eso ejecutar tu misión empresarial. Creo que esa sería la otra cosa que tengo que admitir, porque ya sería admitirlo, que sería bueno cambiarlo y empezar de nuevo en otra cosa haciendo eso. Esa sería la tercera lección. Bueno, a esta hora nos están escuchando a través de Ágora Radio. También nos están viendo en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Y la idea es que podamos, a través de estas charlas, por eso se llaman charlas que agregan valor, es que de estas conversaciones puedan surgir aprendizajes para la gente que nos está viendo y quienes nos están escuchando. Kelly, alguien que de pronto hoy está precisamente en ese punto donde uno dice, no, pero es que yo todavía aguanto, no, yo todavía puedo, no, es que este es el sueño por el que yo he luchado toda mi vida. O sea, yo no puedo dar el brazo a torcer, porque es que si yo digo que ya no voy más con la empresa, es que si yo digo que este proyecto ya no le veo avance, pero si yo reconozco eso, ¿qué van a decir mis amistades? ¿Qué van a decir los demás empresarios? El círculo que me conoce, ¿qué va a decir mi familia? Incluso temas de relaciones a veces que no funcionan, la gente dice, no, esto ya no, o sea, ya no le ven por dónde, pero sin embargo dicen, no, es que reconocer que esto me salió grande, a veces puede decir uno, que esto no puedo hacer nada aquí, eso cuesta. ¿Qué recomendación le podríamos dar a una persona que está atravesando por ese momento y que ya sabe que el siguiente paso es decir, hasta aquí vamos con este proyecto, pero no ha querido dar el paso? Bueno, ¿qué puedo decirle yo a una persona que está atravesando cualquier proceso que puede que no sea necesariamente empresarial, sino tal vez un proceso un poco más personal o en algún proceso laboral también, algún proceso fiscal, algún proceso legal, incluso un tema de salud? ¿Qué puedo decirle yo a una persona que se está resistiendo? Y es que no somos más fuertes solo por no reconocer un error o una responsabilidad. No nos hace débiles el reconocer que algo no funcionó, que una decisión no estuvo bien. Eso no te va a hacer más débil, no te va a hacer menos. Eso te va a hacer una persona más fuerte, de hecho. El ser honesto contigo mismo es el primer paso para convertirnos en una versión mejor de nosotros mismos. Y yo sé que duele, yo sé que es un momento difícil el decir a veces, no, este es mi sueño, yo lo quiero de esta manera, lo quiero así y así, y solo de esta manera lo voy a alcanzar. Y yo te quiero decir, tus sueños pueden ser incluso mejor de lo que te has imaginado. Solo a veces hay que reconocer que hay que hacer pausas en la vida, que hay que detenerse un momento y hacer cambios y mejorar. ¿Es difícil? Sí. ¿Duele? También. A veces hay pensamientos abrumadores de fracaso, de sentirte mal contigo mismo, también. Pero no es cierto. Eso no te hace menos humano, eso no te hace menos valioso. Te está dando ese ingrediente que necesitas para desarrollar la sabiduría. La sabiduría viene a partir de reconocer cuando las cosas no están bien. Y si algo no está bien, tenés la oportunidad de cambiarlo. Cada día que te levantes,
cada día que respires, que tengas tus manos, que tengas tus pies, puedes hacer los cambios y puedes mejorar la situación. No es fácil, pero se puede y puedes aprender de cualquier cosa que estés atravesando en la vida. Puedes hacerlo mejor. Y una vez que seas honesto contigo mismo, las cosas pueden empezar a cambiar. Y van a cambiar para bien, siempre y cuando tú seas honesto y entendas que hay una situación de la cual aprender y que te va a ayudar a crecer para que en un futuro, cuando estés frente a esa misma situación o cuando estés frente a una persona que está atravesando algo, tú sabrás darle las palabras adecuadas. Porque a veces nosotros solamente creemos que el valor es a través del dinero o a través de los bienes materiales, pero también hay mucho valor dentro de las cosas, de la virtud, dentro de aquellos aspectos que están adentro de tus emociones y de tu corazón. Entonces también hay que darle valor a toda esa experiencia y a todas esas etapas de tu vida para ayudarte a ti y, ¿por qué no?, ayudar a cualquier persona que se te cruce en el camino con una palabra, con un ánimo, porque tú ya lo pasaste, tú ya lo atravesaste. Entonces te va a dar ese tipo de crecimiento para ayudarte a ti y a tu alrededor. Ese es mi consejo para todos aquellos que están atravesando alguna situación difícil, que no tengan miedo, que se atrevan a dar el saltito a veces de pararse un momento, pero para respirar y para continuar. Y es que es bien, bien importante, muchísimas gracias por esa palabra de motivación, de aliento para la gente, porque yo estaba pensando y decía, ok, la Kelly Roque que conocí hace 2 años, o fue el año anterior, o el año anterior, 2 años, 2 años, sí, fue 2 años. Sí, 2 años. Hace 2 años. Esa Kelly estaba involucrada con temas de estar dando charlas, de estar dando, de ser, llamémoslo, ejemplo para otros emprendedores que venían haciendo el proceso, ¿no? Y el reconocer uno ese momento de vulnerabilidad, esto que mencionabas, a mí me parece importantísimo, porque el líder no necesariamente es el que no le suceden cosas negativas. El ser líder es reconocer también que hay vulnerabilidad. Y aquí lo que va a marcar la diferencia en tu caso, Kelly, es cómo logras precisamente salir a flote después del momento que estás atravesando, para mañana levantarte con más autoridad y poder decir, esto que te estoy enseñando, esto que te estoy diciendo, no es porque lo leí en el libro de levántate soñando ser emprendedor y conviértete en un empresario exitoso, sino es porque yo lo he vivido, porque me ha costado lágrimas, porque igual que tú, comencé un día creyendo que ese sueño era mi todo, pero después de tiempo, 5 años, 6 años, me vine a dar cuenta que las cosas no eran como yo pensaba. ¿Por qué? Porque fue que me equivoqué en aquello, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto, pero logré reconocer esos errores, mirarlos, lanzarme a un nuevo proyecto diciendo, ok, cuidado con esto, aquí en la esquina está el perro que sale y asusta, ya no voy a caer por ahí. Aprendí y ahora estoy aquí adelante. Entonces hay un valor impresionante en todas estas cosas que uno va aprendiendo con la experiencia, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que a veces nosotros solemos seguir a las personas que ya alcanzaron el logro, que ya están en la cima, ¿no? Las personas que ya son un referente, que ya tienen todos sus objetivos saldados, pero antes de llegar ahí hay un camino. Y la gente suele mucho celebrar la gran victoria, pero nunca el alcance de metas pequeñas. Y eso también es un error, porque nosotros debemos de celebrar una cosa pequeña que alcanzaste, es un logro. Yo te doy un ejemplo muy práctico. Para mí, el que tú hayas llegado esa noche a mi restaurante y me hayas dicho, me gustó tu historia, me gustó cómo hablaste, me gustó tu espíritu,
te quiero invitar a que hagamos esta serie. Para mí eso es un logro. Para mí eso es una bendición. El que alguien venga y diga, yo veo que estás haciendo esto. Yo sé que muchas personas están en esta plataforma, muchas hablan, muchas cuentan su historia de diferentes ámbitos, ¿no? De todos los ámbitos que te da la posibilidad de las plataformas. Pero para mí, que alguien que trabaje de esto, que yo lo mire en un nivel mucho más alto, porque yo así te miro, una persona súper exitosa, una voz de América, un referente, venga y te diga, yo creo que estás haciendo las cosas bien, para mí es un logro. Entonces, yo creo que celebrar cosas como esta, que yo pueda compartir un poquitito de lo que he hecho, eso es como combustible para decir, no solamente cuando estás arriba puedes celebrar, sino también las pequeñas victorias. Y tal vez el momento en el cual nosotros admitimos que algo no salió bien, no sea el motivo de celebración como tal, pero sí un momento para reflexionar y tomártelo y decir, ok, yo puedo aprender, yo puedo mejorar de esta situación. Y por lo tanto, los momentos, ya sean altos o bajos, nos ayudan a transformarnos, nos ayudan a convertirnos en algo muchísimo mejor y no debemos de sentirnos apenados por eso. Son, como dije antes, cicatrices que nos están dejando una historia que podemos contar, una historia que puede ayudar a otros y algo que puede dejar un granito en el mundo y que puede ayudar a los otros. Pues yo aprovecho aquí para tomarme un delicioso tinto colombiano. Sí, un delicioso café colombiano aprovecho para tomarme. Kelly, a veces nos cuesta esto, mira. En el tema de los referentes, de las personas que están arriba, de quienes son nuestro objetivo a llegar, al que queremos imitar, a veces se nos olvida mirar que detrás de esa persona, de eso que hoy estamos viendo, ha habido todo un proceso. Y quisiéramos omitir esa parte porque en esta sociedad en la que hacemos así y ya tenemos el servicio a la mesa, quisiéramos que todo funcionara como las palomitas estas de maíz que uno introduce en el dispositivo y ya salen ahí listas para comer. Pero la vida, y la vida en general, no hablamos solamente del tema a nivel empresarial, tiene otros componentes y es vivir los procesos, disfrutar los procesos, sufrir los procesos para que a la postre logremos realmente encontrarle el valor y el significado al esfuerzo, ¿no? Y algo que uno también aprende, y yo creo que tú lo has aprendido, es que no podemos estar solamente en función de la meta, sino que el camino hacia esa meta es lo que debemos disfrutar. Porque mira que cuando uno llega a la meta, pongamos cualquier meta, ok, vamos a ir hablemos de viajes, voy a ir a El Salvador, listo. Termino yendo a Salvador y ya cuando llegas a El Salvador, pues dices, ok, listo, ya cumplí lo de El Salvador, ¿ahora qué sigue? Y vivimos en función de la meta. Pero si uno se va disfrutando el viaje, el trayecto, el ingresar a la página de internet y buscar el tiquete, voy a volar en esta aerolínea, que se retrasó el vuelo 2 horas, bueno, vamos a disfrutar a ver qué se hace. Es aprender a vivir el camino, ¿no? A mí me parece muy, muy importante eso y esa sería una invitación a las personas que hoy están atravesando tal vez también por un momento de dificultad, entender que ese referente al que quieres llegar a imitar, al que estás apuntando ser, también ha vivido procesos. Que si nos sentáramos a hablar con él o ella, muy probablemente te dijeran, no, mira, hubo días en los que yo quise desistir, hubo días en los que no quise levantarme, hubo días en los que me costó hacer esto, pero pues nosotros estamos viendo solamente el momento de la gloria. Pero hay que aprender a disfrutar el proceso. Correcto. Yo creo que esa es otra lección, René. La cuarta lección, aprender a disfrutar el proceso. Es algo que la sociedad actual, como lo mencionas,
no te inculca, sino que quieren las cosas aquí y ahora, en este preciso momento. Y lamentablemente, todos los seres humanos somos un producto en proceso. Todos los días es un proceso constante de maduración a los que nos tenemos que atravesar. Situaciones dolorosas, situaciones alegres también. Pero tenés que aprender a disfrutar cada cosa, el día a día, la rutina, las cosas más insignificantes, lo cotidiano, tenés que aprender a disfrutarlo. Porque si no, cuando alcances la meta, después de tanto esfuerzo, te vas a enfrentar a eso que mencionaste. ¿Y ahora qué? Y vas a sentir ese vacío y no va a Claro, haber nada que lo pueda llenar. Y entonces te vas a enfrentar a un problema mucho más grande, el darte cuenta de que el alcanzar tus metas no es la felicidad, sino el camino, la vida claro. misma, como la vivís. Esa es la cuarta lección. La Mira cuarta que, lección. mira que te pongo un ejemplo. Cuando compré mi primer vehículo, mm, pues uno con el sueño, ¿no? Ay, el día que tenga carro, el día que tenga mi vehículo. Cuando lo compras, sí, chévere, el olor a nuevo, el ir al concesionario, sacarlo, darte tu primera vuelta, pero pues después se vuelve paisaje, o sea, ya se vuelve paisaje. Entonces, y así son muchas cosas en la vida. Si uno no disfruta el momento, a la final uno se da, termina dándose cuenta que la meta es un instante, es algo efímero. Voy a ir a subir el Everest. Llegas al Everest y pues ya tienes que bajarte porque no te puedes quedar allá. Entonces, si no vives, si no disfrutas ese proceso, el camino, pues a la final queda como una sensación ahí y ya, ¿y qué pasó? Es algo como cuando uno espera el tema del cambio del año. Ponte a analizar. Llega el 31 y entonces Año ya nuevo, vida nueva, dice. van a ser las 12, van a ser las 12 y ya cuando te das el abrazo y te das cuenta, ya han pasado 15 minutos del nuevo año y todo esto para esperar el nuevo año. Entonces es lo mismo, es lo mismo. Esa sería una invitación hoy a nuestros oyentes, a quienes nos están viendo también a través de Ágora Radio y a través de las plataformas, es a que aprendan a disfrutar el momento. Kelly, pues ya al finalizar este espacio, eh, tú eres una mujer que continuamente, por lo que me he podido dar cuenta, andas leyendo muchos libros, ¿verdad? En este proceso, Sí, ¿has estado leyendo algún libro que de pronto puedas decir, de ese libro tengo este aprendizaje que me gustaría compartir? pero ya que lo mencionas, específicamente hay un ensayo, porque es un ensayo literario, que yo ya lo había escuchado, que este año lo leí, que se llama La Sociedad del Cansancio, que ya es La algo sociedad del viejito. cansancio. Sí, La Sociedad del Cansancio de los años 90, es muy viejo, pero ahí se plantea el siguiente axioma, y Ujú. es que en la sociedad moderna el ser humano ha transicionado de lo que era en su momento la sociedad, tenía muy identificado quién era la figura, por decirlo así, opresora, y estaba la persona en sí, que era la oprimida. Eso es algo que estaba muy delimitado, sobre todo cuando se inició la revolución industrial, que en este caso era la empresa y el trabajador, que básicamente no tenía derechos, ¿no? Era explotado, ¿no? Entonces estaba el explotador y el explotado. Entonces se plantea en el libro que ahora se ha transicionado. Ujú. Ya no existe estas dos figuras separadas, sino que la sociedad actual se ha encargado de que el mismo ser sea el que ejecute estas dos funciones. Es decir, tú mismo ser tu propio opresor bajo la figura de yo soy el que controlo mi tiempo, yo soy el que decido mi nivel de compromiso, mi nivel de disciplina, y a la vez soy el que recibo toda esa opresión autoimpuesta. Entonces,
el ser se vuelve un ser depresivo porque tiene tanto que infligir esa figura de ley y de regulación, así como ejercerla a sí mismo. Entonces, este libro me hizo a mí cambiar mucho mi perspectiva de que, si bien es cierto que la disciplina como tal es lo que hace que todas tus metas se alcancen, porque sin eso es imposible alcanzarlas, pero a la vez tú tenés que tener un equilibrio, porque si no, te vas a volver en un ser vacío y depresivo, porque eso es lo que impera en la sociedad actual, debido a este modelo que se ha implementado de que tú mismo sos el que te exigís y el que se queja de que se exige. Y O sea, esas son cosas que no se admiten a manera abierta, pero son cosas que surgen, ¿no? Es como que tú claro, le digas, no, yo tengo que levantarme a las 5 a este podcast y tengo que ir después a la universidad, luego tengo que dar esta conferencia, pero tú terminas cansado al final de la noche, a las 11 de la noche, y tú tal vez no lo decís, pero te lo decís en tu mente, René, qué cansado estoy. Y eso claro, te crea esa disyuntiva. claro, claro. Y lo curioso ahí para analizar es que es más fácil, digamos, entre comillas, voy a usar este más fácil porque no es que sea fácil, sino quiero hacer la comparación, ¿no? La analogía. Y es cuando eras esclavo, pues terminabas haciendo porque era tu obligación y porque alguien te lo imponía. A ser, llevar esa vida tan ajetreada porque tú mismo te estás condicionando a eso. Wow, muy, muy interesante, muy interesante. Kelly, yo creo que con esta reflexión ya nos vamos yendo. Me resta agradecerte, agradecerte el tiempo que has tomado para estar con las personas que hasta ahora nos están escuchando y que nos están viendo en estas charlas que agregan valor. Hoy tocando este tema, porque mire, estamos acostumbrados siempre a hablar del éxito, estamos acostumbrados siempre a hablar de las cosas que nos salen bien, pero es importante también tocar esas cosas que nos generan dolor, esas cosas que nos llevan a la reflexión, esas situaciones que nos tocan por allá en lo profundo y que nos llevan a reconocer que aún a pesar de ser exitosos, que aún a pesar de ser emprendedores, que aún a pesar de tener el espíritu de liderazgo, sobre todo somos humanos. Y cuando las cosas no nos salen bien, hay algo que nos toca, que nos llegan los pensamientos negativos, que nos llegan esos pensamientos donde terminan diciéndonos, no, no lo vuelvas a intentar, eso no va a salir, ya lo has probado una y otra vez y no funciona. Pero ahí es donde realmente se pone a prueba todo eso que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y ahí es donde toma más valor el poder decir, ok, yo tengo estos conocimientos y lo que va a marcar la diferencia aquí es cómo voy a reaccionar ante esta situación y qué de todo eso mucho que sé voy a aplicar realmente para que marque la diferencia. Un abrazo, Kelly, muchísimas gracias. Y la próxima vez que te invite a un espacio, sé que tendrás una historia muy, muy interesante para contar, porque eres una mujer que no te amilanas frente a situaciones como esta. Y esto, aunque hoy parezca que es el fin, pues es simplemente un lapso ahí en el intervalo, un valor que vas a tener, una historia que vas a tener para contar a futuro y que formará parte de ese proceso del que estábamos hablando precisamente. Sí, René, yo te agradezco mucho nuevamente por el tiempo, por tomarme en consideración y pues si está bien, en la próxima ocasión que me invites, yo espero poder contarte algo diferente, algo nuevo, algo interesante y que sobre todo sea de ayuda para nosotros dos y para las personas que nos escuchen. Así que muchas gracias a ustedes también por su tiempo, por escucharme y si algo les puede servir, yo voy a estar muy agradecida de que se lleven un granito de arena
en base a mi experiencia y pues yo espero que lo que sea que quieran hacer en sus vidas salga bien, deseo el mayor éxito, la mayor luz, la mayor de las bendiciones y no se olviden de darle para adelante, porque a veces solo se trata de lanzarte y hacer las cosas. Así que gracias a todos. Muchísimas gracias a Kelly Roque, empresaria salvadoreña, por estar con nosotros a esta hora, una emprendedora, una mujer que siempre está con ese espíritu de ir adelante. Y por supuesto a ustedes, gracias por estar conectados a esta hora con charlas que agregan valor. Nos hablamos la próxima semana donde tendremos un nuevo invitado o invitada para, a través de esas conversaciones, poder agregar valor a cada uno de ustedes. Chao, chao. Nos hablamos luego. Para más contenido como este, visita reneduran.com. Estás conectado con Ágora Radio.